Hechos 13, versículo 15 al 23. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, ya que hemos venido trabajando en esta versión y vamos a seguir en ese mismo orden. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen? Hechos 13, versículo 15 en adelante. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tiene alguna palabra de aliento para el pueblo, pase a decirlas. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme, el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicara y se hiciera fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazos poderosos los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones de Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Lo invito para que repitamos ese número 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Amén. Para entrar en contexto del tema, aquí vemos a Pablo iniciando su primer viaje misionero. Se encuentra en la ciudad de Antioquía juntamente con Bernabé. Cuando llegan allí, están en las sinagogas y empiezan la costumbre de leer siempre la palabra de Dios, las lecturas que había dejado Moisés. Y le dicen a Pablo, si tienes palabra de parte de Dios, por favor pase y nos la comparte. Pase y nos cuente el mensaje que tiene de parte de Dios. Y Pablo pasa y empieza a predicar. Empieza a echar un discurso que es de lo que hemos leído. Y ese discurso empieza a contarlo desde el momento en que Dios empezó a preparar al pueblo de Israel cuando estaba allí en Egipto, ¿sí? Para que fueran libres, los sacó allí de la esclavitud. Y empieza a enumerar y empieza a hacer un énfasis de todo lo que había pasado en el transcurso de ese tiempo. Pero me impresiona porque hay 5 o 7 versículos y narra esa historia tan rápido, de una manera que no le dio mucha importancia, y en 7 versículos dice, y todo esto llevó cerca de 450 años. Entonces, 7 versículos para hacer una historia en menos de nada. Se fue algo, pero me llama la atención es por esto. Pero cuando llega al versículo 22, hace una aclaración, hace como un paréntesis, ¿sí? Dice, pero, y ese pero como que llama la atención ahí. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Una historia de 450 años en 7 versículos, pero Dios quitó a Saúl y reemplazó a David, y empieza a ser específico con lo que hizo Dios con Saúl. Primero rey de Saúl, primer rey de Israel, lo quitó. Ya sabemos por qué razón fue. Y dice, y lo quitó y lo reemplazó con David, específico. Un hombre de quien Dios dijo, el concepto, eso es lo que llama la atención, el concepto que Dios tiene de David. Un Dios
un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, es específico, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces me llama la atención por eso, porque Pablo hace dos puntos muy puntuales. Nombra y destaca a David y destaca el concepto que Dios tiene de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y de eso va a tratar nuestro tema de hoy. Un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando miramos toda esta historia y vemos la historia de David, ¿sí? David tiene un pasado no muy bueno, ¿cierto? Entonces muchos dicen, no, pero ese concepto no se lo merece David. ¿Por qué? Porque David fue un hombre de guerra, fue un hombre violento, fue un asesino, hizo adulterio, hizo tapar su pecado del adulterio haciendo otras cosas indebidas, así como dice, un pecado conlleva a otro pecado, ¿cierto? Y entonces ese concepto se tiene de David. Y dicen, David no merece ese título, ¿cierto? Pero hay algo importante y es el concepto que tiene Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos concepto de las personas tienen un concepto de nosotros, pero lo más importante es el concepto que tiene Dios de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Dios dijo de Job, Dios, un hombre que recto, temeroso, íntegro y apartado del mal. Qué concepto tan tremendo que Dios tiene de Job. ¿Sí? ¿Qué concepto tiene de nosotros? Y entonces ese es el concepto que tiene Dios de David. Y vemos que David sobresale en algunas cosas. Y algo que sobresale es porque David, a pesar de su pecado, de su maldad, de todo lo que había en su corazón, de todo lo que había hecho, David es una persona que reconoce su pecado, pide perdón a Dios y ¿qué hace? Se arrepiente. Eso hace que realmente David tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Y tiene otras cualidades, tiene la capacidad, tiene el sentir en su corazón de obedecer. Él hace un esfuerzo por obedecer a la palabra de Dios. David conocía la palabra de Dios. Si vemos el Salmo 119, habla de todo lo que es el poder y el aprecio y el amor que debemos tener a la palabra de Dios, ¿cierto? Un salmo escrito por David. Y todo eso hace que realmente su corazón sea conforme al corazón de Dios. También es un hombre que obedece y que también se esfuerza por tener una vida conforme al corazón de Dios, conforme una vida íntegra, una vida limpia. Reconoce su maldad y va limpiando su vida a través del tiempo. Y algo que también destaca a David es que es un hombre que adora a Dios. Esa es la parte más fundamental de la vida de David, ¿sí? A través de la oración que se manifiesta, gratitud. La oración es gratitud. Y todos los salmos, la mayoría de salmos que escribió David, fueron salmos agradando y agradeciendo a Dios, dándole la bendición y la honra siempre a Dios. Entonces, vemos que a través de los salmos, David deja al descubierto su corazón. Por eso el concepto que Dios tiene de David. Deja al descubierto su corazón, un corazón que se va formando conforme al propósito y conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos ver que David es un hombre apasionado por Dios, apasionado por Dios. Y por eso el tema de hoy, apasionados, apasionados. Hombres y mujeres apasionados por Dios. Y Dios está buscando eso. Dios hoy, a través de estos tiempos, está buscando hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso vamos a trabajar a través de lo que el Señor colocó en mi corazón, el Salmo 27. Y el Salmo 27 también habla, y lo pude ver de esta manera, de algunas características que se suman a las que leímos anteriormente, a las que compartí anteriormente, a tener un corazón conforme al de Dios. Entonces los invito para que trabajemos el Salmo 27, que abramos nuestros oídos espirituales y que tengamos esa atención a lo que dice la palabra del Señor. Salmo 27, nueva traducción viviente. Y vamos a leer como primer punto, vamos a leer desde el versículo 1 al 3.
Dice la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Una pregunta hace David. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado, confiado. Entonces, aquí vemos a David haciendo una afirmación. La afirmación y el concepto que David tiene de Dios. Dice, el Señor es ¿qué? Mi luz y mi salvación. El Señor es mi fortaleza y Él es que me protege. Y la pregunta, entonces, si Él es eso en mi vida, ¿por qué tengo temor? Si es eso en mi vida, ¿por qué permito la duda? Cuando leemos la palabra, el Señor es mi sanador, el Señor es el que sana mis dolencias, ¿por qué dudamos? De una otra forma agreguémoselo ahí. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué cuando estoy en ruina, en escasez, si el Señor dice que el Señor nos da la sabiduría para hacer las riquezas, entonces, ¿por qué a toda hora vivimos quejándonos de que estamos en quiebra, que estamos arruinados? Entonces aquí lo que David está diciendo, tenemos que confiar en Dios. Por eso mi primer punto, un corazón conforme al corazón de Dios se apasiona por confiar en Dios. Pasión es algo, un deseo, es un deseo intenso, es realmente un entusiasmo que hay en nuestro corazón, por querer, por obtener cosas. En este caso, tener una confianza en el Señor. Nuestra fe no es que nosotros llegamos y decimos, llegamos a los pies del Señor y entonces yo estoy enfermo y yo creo que el Señor me sanó y ya, Dios me sanó. No, la fe va en aumento. Y como así la fe va en aumento, también nuestra confianza en el Señor va ¿qué? Creciendo. ¿Sí? No es que yo llegue a los pies del Señor y yo, mejor dicho, ya mejor soy el predicador, soy el sanador, pongo las manos sobre los enfermos. No, porque tengo esa confianza. No. El Señor nos va llevando poco a poco, poco a poco. Y mire por qué razón. Entonces acá David está diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. Está en tiempo presente, da firma, tiene esa plena convicción, ¿cierto? Él es mi luz. Entonces, ¿por qué debo temer? ¿Por qué permitimos el miedo? ¿Por qué permitimos la duda? Eso es lo que está empezando a decir David. ¿Sí? Porque esos son enemigos de nuestra fe. Eso es lo que hace que nos robe la confianza que debemos tener en Dios. Y el versículo 2 dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre el 1 y el 2? En el 1 está hablando en presente y en el segundo está hablando ¿qué? En futuro. Cuando vengan mis enemigos. ¿Sí? ¿Qué pasará con ellos? Tropezarán y caerán. Dios no va a dejar que esos enemigos prosperen en mi vida. Amén. Eso es lo que está diciendo David. Entonces al mismo tiempo David está diciendo, ahorita estamos bien, pero más adelante no sabemos cómo vamos a estar. Pero si estamos mal de aquí en adelante, tenemos la confianza de que Dios no nos va a dejar caídos. Esos enemigos van a caer y tropezar, ¿sí? Porque Dios nos va a levantar. Esa es nuestra confianza. Amén. Esa es la confianza y eso es lo que Dios quiere a través de la vida de David, a través de su palabra. Que nosotros realmente podamos ser apasionados por confiar en Dios. Y miren lo que dice el versículo 3, dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, y aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¿Sabe qué está diciendo aquí David? Certeza. Porque está diciendo, aunque un ejército poderoso me ataque. Y está hablando con la plena convicción, dice, mi corazón, ¿qué va a pasar? No temerá. En el primero decía que tenía como temor, ¿por qué voy a temer? Pero aquí está afirmando de que no va a tener temor, que no temeré, ¿sí? Y aunque me ataquen, ¿qué va a pasar? Estaré confiado. Y vamos a mirar cuáles son los enemigos de David. Y por eso decía al comienzo que nuestra fe, nuestra confianza en Dios debe ir en aumento. Y cuando leemos la vida de David,
David dice que cuando venían, él cuidaba sus rebaños, ¿cierto? Y venían los leones y venían los osos. ¿Qué hacía David? Los espantaba con un palo. Los espantaba con un palo. Pero cuando ya el león y el oso era como más atrevido, entonces iban y se comían al corderito y iba David y decía, no, yo no puedo porque tengo un compromiso de fidelidad de cuidar mi rebaño. Cualidades de David, fidelidad. Y iba, ¿y qué hacía? Se enfrentaba con el león o se enfrentaba con el oso. ¿Y qué hacía? Le quitaba su corderito de la presa del león o del oso y los mataba. Entonces, ese era un enemigo de David. Y ahí empezaron a crecer los enemigos de David. ¿Sí? Más adelante, ¿cuál fue el otro enemigo de David? Goliat, ¿cierto? Nosotros vemos que David se enfrentó a Goliat, aunque tremendo filisteo, un gigantón, que tenía atemorizado al pueblo de Israel. ¿Sí? Atemorizaba hasta el ejército, pero salió David y lo enfrentó. ¿Sí? Y dijo, usted viene con lanza, espada, jabalina, ¿sí? Pero yo vengo en nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Confianza en Dios. Confianza en Dios, enfrentar a un gigante del momento de la nada. Eso es confiar en Dios. Y siguieron creciendo los enemigos de David. Ya después los enemigos de David, ya no fue un gigante, ya fueron ejércitos. Por eso la Biblia dice aquí cuando dice, aunque un ejército poderoso me rodee, no temeré. Porque los enemigos de David fueron creciendo. Y esos enemigos hacían que David cada día fuera creciendo más su confianza en Dios. ¿Sí? Porque un enemigo siguiente de David, ¿cuál fue? Saúl, el rey Saúl. Celoso porque Dios había puesto como sucesor a David de él. Y se llenó de celos. De celos. Y quiso matar a David. Pero ¿cómo hacía? Con ejércitos. David no, Saúl no lo enfrentó cara a cara solo. Fue con ejércitos detrás de él. Hizo patrañas, hizo muchas cosas para ir a matar a Saúl. Pero David siempre contó con el respaldo de Dios y Dios permitió que Saúl fuera destruido. David fuera el ganador, ¿cierto? Otro enemigo de David, Absalón, su propio hijo. Tremendo, ¿cierto? Absalón se llenó, tenía en su corazón una sed de venganza, porque habían violado a su hermana, a una de sus hermanas, por un propio hermano. ¿Sí? Tenía su corazón herido lleno de venganza. ¿Sí? Pero también Absalón tenía deseo de poder y quería que él fuera el sucesor después de David. Pero el orden que se llevaba, él no era el sucesor, tenía que ser, era Salomón. Y por eso quería matar a David, imagínense. ¿Y cómo lo hizo? Puso a todo el pueblo en contra. Ejército reunió para matar a David. Pero Dios le dio la victoria a David. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios. Entonces se da cuenta cómo va. Tanto los enemigos de David fueron creciendo. Asimismo también la confianza en Dios, en David, fue creciendo. Fue creciendo. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, cuando nosotros hablamos de estas situaciones de confianza, entonces dicen, no, pero es que yo tengo confianza en Dios. Y uno como papá, ¿qué hace cuando se van los hijos a trabajar o a estudiar? Uno no se puede ir detrás de ellos, ¿cierto? Uno no se puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues confiarlos en Dios. Confiarlos en Dios. Y ya cuando los hijos entran en la universidad, ya nuestra confianza tiene que ir, ¿qué? Acrecentarse más. Porque ya no son niños, ya son jóvenes. Y hoy en día nuestros jóvenes están siendo, ¿qué? Bombardeados por las cosas del mundo. Y es cuando más confianza debemos tener en el Señor. Entonces que nuestra confianza va creciendo, va creciendo. Entonces, eso es lo que David quiere Dios quiere a través de la palabra. ¿Sí? Y mire que encontré esta frase en cuanto a la confianza. Dice, ¿no hubiéramos aprendido a manejar bicicleta
si alguien en quien confiábamos no nos hubiera soltado. Lo repito, no hubiéramos aprendido a manejar bicicleta si alguien en quien confiábamos no nos hubiera soltado. Entonces, hoy en día los que tienen niños pequeñitos y compran su bicicletica y los papás detrás de ellos, ahí para que aprenda a montar. Imagínense 12, 13, 15 años, 20 años y el niño y el papá ahí detrás del niño para que no se caiga, porque no lo suelta, porque da miedo de que pronto se caiga, se raspe. Así es Dios, y así por eso tomé esta enseñanza, así es Dios con nosotros. Ya llega en el momento en que tiene que soltar nuestra vida. Por eso las cosas que a usted y a mí nos pasan de un momento a otro, ¿sí? Y que le echamos la culpa a Dios y le decimos que Dios ya no me quiere, Dios me odia, Dios no piensa en mí, Dios se olvidó de mí. No, no es eso. Es porque Dios nos está soltando a que tengamos responsabilidades y que aprendamos a confiar en Él. En Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Por eso debemos soltarnos. Por eso cuando el Señor nos suelte debemos es madurar y decir, voy a afrontar esta situación que me está pasando. Debo confiar en el Señor. Amén. Debo confiar en su poder. Debo tener confianza de que realmente Dios no me va a soltar. Amén. Y cuando leía esa parte, hablando de confianza, también se me venía a la cabeza las historias de Pacho Sin Fortuna. No sé si ustedes lo han conocido o lo conocieron porque ya es finadito, Pacho Sin Fortuna, ¿cierto? Pacho Sin Fortuna era un comediante, cuenta chistes. Y entonces, él contando su historia de niño, entonces dice, un día mi papá me abrazó, me subió al armario y me soltó y se hizo delante mío y yo me boté porque mi papá estiró los brazos. Y yo cuando iba por el aire, vi que mi papá cerró los brazos y se apartó. Y yo caí, ¡pah! Y yo dije, papá, ¿qué pasó? Y dijo, hijo, es para que aprendas a no debes confiar en nadie. Esas no chistes. No debemos aprender a confiar en nadie. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a confiar solamente ¿quién? En Dios. En Dios, solamente en Él. Miren lo que dice el Salmo 21:7. Dice, pues el rey confía en el Señor y el amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Eso dice el Señor. En otra vez en la Reina Valera dice, por cuanto David, el rey, confió en el Señor, Dios no lo dejará avergonzado. No lo dejará en vergüenza. ¿Sí? Y si uno mira todo lo que es ese contexto de esa palabra, ahí habla de todos los privilegios que Dios le dio a David. Y Dios consiguió todos esos privilegios y se lo puso como rey, lo protegió. Bueno, ahí dice toda una cantidad de privilegios en el Salmo 21 que recibió David. Y termina diciendo ese versículo, dice, por cuanto David confió en el Señor, nunca lo dejó en vergüenza. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros. Un corazón, ¿sí?, conforme al de Dios, que podamos confiar plenamente en Él. Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Siempre nos va a dar la victoria. Amén. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, ¿y sabe qué pasa? Compartimos la confianza. Si el Señor, yo comparto, o sea, mis experiencias, y yo digo, no, yo me voy porque es que yo no veo respuesta, yo no veo resultados, Dios ya no como que, ¿sí? Y entonces cambio, entonces ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy dividiendo mi fe. Estoy dividiendo mi fe, porque estoy quitando la fe que debo tener en Dios, la confianza que debo tener en Él, la estoy colocando en otro lugar u en otras cosas. Amén. Entonces, confiemos en Dios. Dios está buscando eso, ¿sí? Que cada situación que afrontemos, ¿sí?, Dios nos va a sacar en victoria. Amén. Apasionemos por confiar plenamente en el Señor. Amén. Amén. Segundo, versículo
4 al 6. Mire lo que dice el versículo. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Y en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Como segundo punto yo puedo ver un corazón conforme al corazón de Dios se apasiona por estar en la casa de Dios, ¿sí? En la casa de Dios. Y en esta porción se refiere a la casa de Dios en cuanto al recinto, a las 4 paredes. Primera de Corintios habla cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, llevan una vida de pecado, de vivir en la carne, pero ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí es cuando habla de la casa de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿sí? La casa que debemos cuidar, ¿sí? De mantener en santidad. Pero aquí David nos hace y nos aclara de que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, ¿sí? Y hermanos, y la verdad que esto me llamó mucho la atención, porque tenemos descuidada la casa del Señor. ¿Sí? Tenemos descuidada la casa del Señor. Y miren la importancia y la pasión, porque es que aquí podemos ver la pasión que tiene David por el santuario, por el lugar donde él se congrega. Mire lo que dice aquí cuando empieza diciendo, lo único que le pido al Señor, cuando dice lo único, está dando prioridad, es prioridad, está dando prioridad a la casa del Señor. O sea, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. ¿Qué es un anhelo? Es un deseo intenso que está en el corazón. ¿Por qué? Por la casa del Señor, un deseo, es algo que está en su corazón. Dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. David yo creo que le hubiera gustado que le pusieran la cama ahí al pie en el templo, porque anhelaba vivir todos los días en la casa, pues pónganle la cobijita y la cama y de una vez ahí, ¿cierto? Eso es el anhelo que tenía David. Dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice, deleitándome en la perfección del Señor. Cuando habla de deleite, es un profundo placer, es una satisfacción, es un gozo que encuentra en la presencia del Señor, que encuentra estando allí en la casa del Señor. David enmarca eso, le da la importancia, ¿sí? Dice, y meditando dentro de ella, en la Reina Valera dice, inquiriendo estar en la casa del Señor. Cuando habla de inquirir, es buscar diligentemente, es buscar, es investigar, es escudriñar. David sabe que allí en la casa del Señor tiene la oportunidad, ¿sí?, de investigar, tiene los libros, tiene la oportunidad de hablar, de preguntar, de estar con los sacerdotes, de estar con los levitas, indagar todo, ¿sí? Porque en su corazón hay pasión por la casa del Señor, ¿sí? Por la casa del Señor. Y termina cuando sigue diciendo, y encontramos las razones de peso, porque es que David dice, me deleito en la casa del Señor, me gusta estar en la casa, es algo grandioso para mí. Pero hay unas razones de peso por las cuales David le gusta estar allí. Y dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿Sí? David se esconde allí en la casa, busca esa guianza, busca esa paz en los momentos difíciles de su vida. ¿Sí? ¿Dónde la busca? Allí, y yendo a la casa del Señor. ¿Cuántos han venido esta mañana aquí a la casa del Señor a buscar una respuesta de parte de Dios? ¿Sí? A sentir paz. ¿Sí? Sentimos paz, sentimos la presencia del Señor y eso nos llena de paz, ¿cierto? Dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Dice, me esconderá en su santuario y me pondrá en una roca alta donde nadie me alcance. Entonces, realmente, está diciendo, voy a la casa del Señor porque yo puedo allí abrir mi corazón al Señor y Él esconderá y me guardará
mi secreto. Porque hay cosas en la vida que nosotros no le contamos. Yo como esposo hay cosas en la vida que no le puedo contar a mi esposa. Y no porque esté haciendo cosas incorrectas, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el esposo y la esposa hacia uno. Hay cosas que ella no le comparte a uno y no porque está haciendo cosas incorrectas, ¿cierto? O cuántas veces nuestros hijos realmente tienen toda la confianza para decirnos las cosas a nosotros como padres. Y nuestros jóvenes vienen aquí y es una bendición nuestros jóvenes, el ministerio jóvenes, lo que está haciendo el Señor en los jóvenes. Entonces, vemos que realmente debemos darle la importancia a este lugar, sentirnos apasionados por este lugar. Y dice el 6, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Cuando David habla de que ese lugar es un lugar de protección, me refiero y viene a la mente, por ejemplo, en los pueblos, cuando hay situaciones difíciles, los que viven en un pueblo han pasado situaciones difíciles en los pueblos, que hay catástrofes, hay calamidades, bueno, en fin, todo lo que a veces vemos a través de las noticias. ¿A dónde se refugia la gente? En la iglesia. La gente busca la iglesia por refugiarse. Porque la iglesia, el templo, es un lugar de refugio. Gracias a Dios, aquí pues no hemos pasado calamidades de esa índole, ¿sí? Y si no, créame que aquí sería el lugar donde tendríamos que venir a correr. Pero la casa es un refugio donde Dios nos va siempre a acoger, amén. Y dice, y en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. ¿Qué hicimos esta mañana? ¿Qué hicimos cuando llegamos? Adorar al Señor. Adorar al Señor. ¿Dónde lo hicimos? Aquí en la casa. Y de pronto en la casa también lo hacemos, ¿cierto? ¿Sí? Y prendemos y está uno, porque a veces les cuento que a veces me toca ponerme las trenzas, entonces mientras que hago allá cosas del oficio con las trenzas puestas, pues también coloco alabanzas, ¿no? ¿Sí? Pero entonces no es lo mismo que venir aquí a la casa del Señor, venir a adorarlo, alabarlo y bendecirlo, con todos los hermanos que andan en el mismo sentir. Eso es. Entonces dice, en su santuario ofreceré sacrificios de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. La oportunidad que tenemos de bendecir, de alabar al Señor en este lugar. Amén. Y hermano, y algo que quiero también compartir, ya de todas las razones de peso de venir aquí a la casa del Señor, yo les hice esta mañana también en la primera reunión. Porque a través de la alabanza, como lo decía al comienzo, tenemos la oportunidad de agradecerle al Señor. ¿Sí? La alabanza, la adoración es gratitud, es gratitud. Entonces también tenemos esa oportunidad de agradecerle al Señor. ¿Sí? Y puse esta reflexión. Usted cuando llegó a este lugar esta mañana, cuando llegó aquí a la reunión, ¿cómo encontró este lugar? ¿Cómo encontró las sillas o cómo están las sillas en este momento? ¿Cómo está el piso? Mis hermanos que están en la puerta sirviendo, ¿cómo los ve a mi hermano? Mire, qué elegante mi hermano, esa presencia que tiene. Sí, en serio. Y mire, ¿por qué hago esto? Mire, cuando usted y yo llegamos a este lugar, encontramos todo esto bien bonito. Pero antes de que pase todo eso, ha habido un proceso y ha habido la mano de muchas personas para que este lugar esté así. Empecemos por los servidores, ¿sí? Los hermanos servidores y los servidores, los hermanos que, como hay departamentos, departamento de alabanza, de música, los departamentos que están aquí en la iglesia, ¿sí? Cada uno tiene un tiempo y una fecha de ¿qué? De hacer aseo, de organizar. Entonces, en este caso, los hermanos servidores, para encontrar este lugar así de limpio, los sábados a las 7 de la noche, después de que termine la reunión de jóvenes, llega el grupo que le corresponde y ¿qué tienen que hacer? Aseo. No tienen que hacer porque no es una obligación, porque es que ante todo el servicio es disposición del corazón. Y es donde vemos la pasión por el Señor. Entonces, los hermanos servidores, ellos se preparan, ¿sí? Ellos estudian seminario, estudian doctrina, ¿sí? Y aparte de eso también tienen sus compromisos laborales en sus hogares. Pero ellos vienen y lo hacen. Ahí vemos a los hermanos de la alabanza, nuestros jóvenes, los muchachos que están aquí adorando, cantando al Señor. Y mira esa generación que está levantando de nuestros jovencitos. Qué bendición, ¿cierto?
están ¿qué? Capacitándose. Y hoy están dando la oportunidad de ¿qué? De que crezcan. Es una bendición, ¿sí? Y ellos vienen, entre semana practican. ¿Sí? Y hoy como domingo son los primeros que llegan ¿a qué? A adorar, a ensayar, para que todos los cantos salgan bien, salgan bien. ¿Sí? Eso es la alabanza. Nuestras jovencitas de danza, ¿sí? También el día del sábado vienen casi todo el día para venir a ensayar. ¿Sí? Y no solamente ensayan. Si usted mira los trajes que ellas utilizan, dice nuestra hermana, sale por cuenta de ellas. Y no es un traje, eso no vale cualquier cosa. Y los padres la respaldan y económicamente están ahí. Usted que les voy a decir por qué todas esas cosas dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cierto? Maestro de niños. Cuando usted trae a los niños, créame que los niños no los llevan allá para entretenerlos. No les ponen un juguetico y una pelotica y mientras que está la palabra, no. Allá están los maestros de niños, ¿sí? Las maestras de niñas, que se preparan, ¿sí? Estudian, se capacitan, ¿sí? Tienen tiempos de oración, tienen tiempos de ayuno. ¿Para qué? Para poder discernir las necesidades de nuestros niños. Porque aunque usted no lo crea, nuestros niños tienen muchas necesidades. Su niño está en la casa y usted de pronto no sabe la necesidad que tiene su corazón. Pero cuando viene aquí a la escuela dominical, ¿sí? Ellos abren su corazón con las maestras. Y ellas están capacitadas, se han estudiado, se han preparado. ¿Para qué? Para poder sanar el corazón de los niños. Todo eso está pasando aquí, todo eso pasa aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos también el departamento de medios, toda esa publicidad para que podamos ver la lectura, la publicidad entre semana, lo que publican, los anuncios, ¿sí? Todo eso requiere tiempo. Y ellos madrugan el día domingo para poder conectar también todo el sistema con los cantos, con la alabanza. ¿Sí? Es un grupo, es un departamento, todo eso en unión, en comunión. Y muchos otros grupos, ¿cierto? Evangelismo, los hermanos que están pendientes para cuando alguien llega nuevo, ir a atenderlo, bendecirlo y darle la guianza que se debe seguir aquí como iglesia. Y también hay un grupo que nadie de pronto tiene en cuenta, y la intercesión. Mi hermano, ustedes lo ven ahí bien simpático, mi hermana allá en la puerta y todo, pero ellos están ahí parados, pero están orando. El día sábado el pastor mandó un mensaje al grupo de intercesión y le dice, oremos por esto y esto y esto. Un grupo que no se nota. Y cuando alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, pastor, es que estoy pasando, hay una enfermedad, o le pasó esto a mi niño, le pasó esto. El pastor activa y se activa ¿qué? El departamento de intercesión. Y entonces yo puedo concluir esto. Ay, se me olvidaba el trabajo más importante, el del pastor. Menos mal que, ojalá me esté escuchando y ven. No sé quién me está escuchando, pero la labor más bonita, la más importante, la del pastor. Un hombre que ama y es apasionado por Dios, por predicar la palabra, por ver este lugar en bendición. Él se alegra cuando ve este lugar lleno, se entristece cuando no llegamos a tiempo o cuando no llegamos. Creemos que Él tiene un corazón que no. La carga está sobre Él. Ora, ayuna, predica, prepara. Un esfuerzo grande. Y hermanos, y todo eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo no enamorarme de este lugar? Yo creo que David vivía, ¿sí?, realmente apasionado por ese lugar, por todo lo que él veía que pasaba, por todos los preparativos. Entonces, ¿cómo no anhelar estar en un lugar donde hay tanto amor, donde hay tanta pasión, ¿sí?, que es preparada para que me atiendan, para yo sentirme cómodo, para yo sentir la presencia de Dios? ¿Cómo no estar ese anhelo en mi corazón, sentirme apasionado por ese lugar que me cobija? ¿Qué dice el Salmo 84:10? Salmo 84:10. Dice, un solo día en sus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir buena vida en la casa de los perversos. Eso lo escribió David. David.
Es tanta la pasión de David que hace todas esas comparaciones, ¿cierto? Prefiero un día aquí en la casa, así me toque hacer, y coloca portero, no es que el portero sea lo malo. ¿Sí? Esta mañana llegó el hermano John Salinas, ¿sí? Toda la noche trabajando, y el hermano llegó con qué amor, a servir en la puerta, trasnochado, cansado. ¿Por qué? Porque hay pasión por servir al Señor, pasión por estar en la casa de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿hay pasión en nuestro corazón por este lugar? ¿Cómo es nuestra actitud cuando llegamos a este lugar? Si realmente hay pasión en este lugar a las 7:30 que empieza la reunión, ya irá a estar lleno, si hay pasión. Si hay pasión en este lugar, uno respetaría a los hermanos servidores, respetaría a las autoridades. Les dejo eso, porque es que así como David tenía pasión por la casa de Dios, Dios quiere que también nosotros nos apasionemos por su casa, que no la tengamos en poco, que no tengamos en poco lo que realmente se hace y se prepara en este lugar para ser bendecidos de parte de Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Tercero, versículos 7 al 10 dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Tengan en cuenta esos términos. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me dé la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y cuando miro este pasaje en la forma como está escrito, yo puedo ver como un tercer punto, un corazón conforme al corazón de Dios, se apasiona por vivir una vida íntima con Dios. Una vida íntima con Dios. Cuando habla de intimidad, es lo más profundo, es lo más interno, es un secreto de alguien en relación con sus sentimientos. Intimidad, lo que está adentro. Lo que a veces, como decía al comienzo, no se la podemos contar ni se la confiamos a nadie. ¿Sí? Solamente al Señor. Y yo colocaba esta porque me llegaba a la mente, en el noviazgo, ¿no? Después de 2 horas de estar los novios hablando por teléfono y toda esa vaina, ¿sí? Y después de las 2 horas empiezan, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga. Y duran otra hora ahí mirando a ver cuál de los dos cuelga. ¿Sí? Eso es pasión. ¿Sí? Eso es pasión. Pasión por esa persona que está ahí, los sentimientos que lo unen. ¿Sí? Y aquí el salmista está diciendo, a través de esta enseñanza, David se apasiona por estar en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hay intimidad con Dios, siempre está ahí Dios para ayudar. Porque el versículo 9 dice, tú siempre has sido mi ayudador. Pero quiero que tomemos esto en cuenta, mire. Cuando hay intimidad con Dios, ¿sí? Ese acercamiento lleva a que haya una confianza íntima. Y por eso me impacta la forma como el Señor dice, David dice acá, mi corazón te ha oído decir, o sea, David está diciendo eso, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Sabe? Cuando hay intimidad, cuando hay pasión por la presencia de Dios, estar en intimidad, uno es sensible a la voz de Dios. Y les voy a decir algo, Dios muchas veces nos ha hecho esa pregunta. Muchas veces el Señor nos ha dicho, ven y conversa conmigo. ¿Sabe cuándo lo ha hecho el Señor? Cuando a las 2, 3 de la mañana nos inquieta que nos levantemos a orar.
¿Qué hacemos? Nos volteamos y nos arropamos. Pero a mí me impactó esta palabra, me sacó lágrimas cuando escuché que el Señor le diga, ven y conversa conmigo. Es Dios. Dios. Y ese término que utiliza aquí, conversa, es amistad, es unión, es camaradería. ¿Sí? Es Dios, porque Él quiere que estemos sensibles. Quiere que estemos ahí, que nos apasionemos por su presencia. Solo una persona que es apasionada por la presencia de Dios puede entender, puede escuchar las veces que Dios quiere hablar con uno. Y David le contesta, mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Disposición de David. Disposición. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesita, Señor? Mire, David en la Biblia habla de que David tuvo, cada vez que iba a la guerra, iba y consultaba con Dios. Señor, ¿salgo a la guerra? El Señor le decía, sí, sí, vaya. Y en una parte donde David le dice, Señor, David va a confrontar un ejército y David va y le consulta al Señor y el Señor le dice, sí, vaya a la guerra, tiene todo mi respaldo. Y cuando va a salir llegan los amigos de David y le dicen, no, vean, es que está como la vaina muy, eso no, detengámonos. Y David vuelve otra vez y le dice, Señor, ¿salgo? Sí, vaya, hombre, que ya le dije que fuera. Entonces me llama la atención porque es que en un momento de esos, David va, en el momento menos pensado, en el momento que lo necesita, va a la presencia del Señor y Dios está ahí siempre, contestándole, respaldándole. ¿Eso se llama qué? Intimidad. Confianza en el Señor. Confianza, intimidad. Y cuando pasa todo eso, dice, David reconoce, dice, Señor, yo voy a ti porque siempre tú eres mi ayudador. Y lo he compartido, ayudador. Ayudador es esa persona que tiene la capacidad para ayudar a otro. Es muy diferente un ayudador a un ayudante. Ayudante es aquella persona que uno le dice, tráigame, alcánzame y présteme, ¿cierto? Es una persona que no tiene las capacidades suficientes para algo. Eso es un ayudante. Pero el ayudador, y David lo ve como un ayudador, y si usted mira el Salmo 146, dice, bienaventurado todo aquel que cree y confiesa que Jehová es su ayudador. Bienaventurado. Es una bendición cuando uno dice, yo cuento con la ayuda de Dios, porque Él tiene el poder, tiene la capacidad para ayudarme. ¿Sí? Y vamos a entender y vamos a recibir ese favor recibido de Dios que yo necesito cuando estoy en la intimidad de Dios. Digo, Señor, estoy aquí, vengo triste, vengo desanimado, pero Señor, ayúdame. Eso es intimidad con Dios. Y dice al final, dice, y el Señor me mantendrá cerca. Podrán venir momentos difíciles en la vida de uno, así como le vino en la vida de David. David muchas veces de pronto quiso sacar la maleta, pero el Señor se lo impidió, precisamente por su fidelidad a Él, precisamente por esa pasión que tenía de estar en comunión con Él. Y esta mañana no lo tenía en mi corazón. Y esta mañana cuando estaba compartiendo esta parte, les decía a la iglesia, les decía, hermanos, hace días estaba pasando por una situación familiar. No gran cosa, pero sí es de una situación que yo quiero una respuesta de Dios. ¿Sí? Uno por los hijos se vuelve, no sé, débil, se vuelve, es como que, ¿sí? Quisiera hacer. Y yo le decía, yo oraba a Dios y oraba y no veo respuesta de Dios. Y entonces, en ese momento, venía un pasaje de mi vida cuando estaba con mi papá. Y yo no me había casado, todavía estaba en casa y estaba pasando por una situación y yo no le quería decir nada a mi papá. Y no se lo dije. Y no sé cómo mi papá llegó y me dijo, camine, mañana vamos a hablar con esa persona. Mijo, usted no está solo. Yo quedé, listo, papá. Y así fue. Yo fui al día siguiente, fuimos a hablar con la persona que tenía una situación y estuvo mi papá ahí presente. Y en estos días que me sentía así, como les cuento, me sentía sin deseo, sin ganas y me sentía, la verdad, algo desanimado. Y me fui al parque y allí muchas veces caminando y me puse a pensar y me vino ese recuerdo. Y en mi nostalgia
Lo pensé, no lo dije, lo pensé. Dije, ¿cuánto quisiera que papá estuviera aquí para que me abrazara? Lo pensé y me fui. Y después estando en oración, orando en la intimidad con el Señor, sentí en mi corazón que el Señor estaba triste conmigo, que había lastimado el corazón de Dios. Y me puse a mirar porque Dios me colocaba en mi corazón. Tu papá no está. Pensaste en alguien que no está. Pensaste en alguien que no tiene vida. ¿Mm? Pensaste en regocijarte en él. ¿Y dónde me dejaste? Ahí estaba Dios. Y siempre estaba ahí. Por eso Él dice, el Señor me mantendrá cerca. Él nunca permitirá que nosotros nos alejamos, que nunca nos apartemos, por más difícil que estemos la situación. Confiemos, mantengamos pasión por la presencia de Dios. Cuando somos apasionados por la presencia del Señor, de estar en su intimidad, déjeme decirle que vamos a encontrar la ayuda de Dios y Él nunca va a permitir que nos apartemos. Que cumplamos el propósito de Él. Amén. 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 Y cuarto, para terminar, ya el tiempo me lleva corriendo. Rápidamente dice así el versículo 11. Dice, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitiré que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Como cuarto punto, encontré que un corazón conforme a la voluntad de Dios se apasiona por vivir una vida de humildad. De humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer. Humildad es reconocer que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que fue el que nos creó y nos formó y nos dio vida. Eso es su humildad. Humildad es reconocer que todo lo que tengo, todo lo que soy, económicamente, laboralmente, talentos, todo, se lo debo dar a Dios. Se lo debo a Dios. Porque la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la ciencia, todo le pertenece a Dios. Todo. Eso es humildad, reconocer que necesitamos de Dios. Eso es humildad. Y aquí David reconoce, por eso empieza diciendo, enséñame cómo vivir, oh Señor. Señor, cada día necesito capacitarme, pero necesito que seas tú. ¿Sí? Quiero capacitarme, quiero tener una vida en bendición. ¿Sí? Y dice, guíame por el camino correcto. Guíame, Señor. No me quiero seguir equivocando. Porque cuando he dado mis pasos por mi propia cuenta, me he equivocado y he tropezado. El Salmo dice, no seas como el mulo, que necesitas de un cabresto para hacer ¿qué? Direccionado. También lo dice David. Dirección. Eso es reconocimiento. Dice, porque mis enemigos me esperan. Sabe que tiene enemigos, pero también sabe que el Señor los va ¿a qué? A destruir. Eso es humildad. Humildad. Qué bueno que reconozcamos que necesitamos de Dios. Qué bueno que reconozcamos que todo lo que soy, todo cuanto tengo, se lo debo a Dios. A Dios. Eso es lo que Dios está buscando en mis hermanos. Que podamos decirle al Señor, Señor, estoy apasionado por ti. Que nos apasionemos por su presencia. Que nos apasionemos por realmente vivir una vida de confianza en el Señor. Que nos apasionemos por este lugar. No ignoremos este lugar. Valoremos este lugar. Valoremos a los hermanos servidores. Valoremos a los jóvenes de nuestras danzas, de nuestras jovencitas de alabanza, nuestras jovencitas de danzas. A los hermanos. Valoremos, apreciemos. Me impactó mucho lo que dijo el pastor Alberto. Y a mí me cayó
Me cayó del corazón al corazón cuando el pastor Alberto dijo, ¿cuántos de ustedes han visto a su pastor afligido y cuántos se han ido a darle un abrazo para levantarlo? Yo sentí una cachetada. Porque es que aparte de que él es el pastor, es una persona, es un amigo. Y a veces le damos más importancia a otras cosas, pero no lo tenemos en cuenta a él, la labor que él hace. Apasionémonos, apasionémonos. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento, que se ponga de pie y vamos a orar.